vamos a hacer un ejercicio. Yo estoy comenzando desde cero para que tengamos todo el contexto del ejercicio. Imaginémonos que yo tengo un proyecto, ¿ok? Con 5 actividades. Supongamos que mi proyecto es de 5 actividades, ¿ok? Les agradecería si hay un micrófono abierto, si lo cierran para que quede una buena grabación para todos. ¿Ok? Aquí están las 5 actividades y estas actividades tienen unas HH asignadas, unas horas hombre asignadas. Voy a poner cualquier número aquí. ¿Ok? Este es un proyecto de 5 actividades y 19,000 horas hombre. ¿Ok? Partamos de este ejercicio sencillo. Cuando nosotros vamos al ejercicio, vamos a Project o vamos a Primavera o vamos a cualquier software de gestión de cronogramas, ¿qué hacemos? Hacemos una corrida del cronograma, hacemos la programación del cronograma. Entonces vamos a suponer que yo tuviera acá estas actividades desplegadas en tantas semanas de proyecto. ¿Okay? En 8 semanas de proyecto. Supongamos que ese es el ejercicio. Perfecto. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos en el software? Bueno, cuando estamos en el software hacemos una simulación inicial, una programación inicial, ¿ok? Que pudiera ser algo como esto. ¿Ok? Digo, supongamos que ese es el ejercicio de programación que nos da cuando estamos haciendo la programación de las actividades. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es lo que hacen todos los software por defecto? Quiero decir por defecto, ¿ok? Es lo que hacen es que ellos distribuyen este esfuerzo en esta duración de actividades. ¿Ok? En esta duración. Entonces, ¿qué sería algo como esto, no? Digamos que sería esto entre 4 semanas. ¿Ok? Un ejercicio así sería el tema. Que es lo que todos los software por defecto hacen. Y luego lo que hacemos es que proyectamos este valor al resto de la duración de la actividad. ¿Ok? Entonces me quedan las 4,040 horas distribuidas entre los 4 días, entre las 4 semanas de la actividad. Esto es un ejercicio para que entendamos el concepto. ¿Ok? Hacemos lo mismo acá, pero en este caso tiene 2 semanas de duración. Entonces agarramos y dividimos esto entre 2 semanas de duración. Y proyectamos. Y proyectamos. Esta tiene 3 semanas de duración. Entonces dividimos esto entre 3. Y proyectamos. ¿Ok? Esta como tiene una sola semana de duración, pues agarro y proyecto acá. Y esta tiene 2 y divido esto entre 2. Muy bien. Eso es lo que hacen la mayoría de todos los softwares de programación por defecto, hacen esto que yo acabo de explicar. ¿Y después qué hacen? ¿Ok? Después ellos consolidan por cada periodo. ¿Ok? Consolidan por cada periodo. Tengo acá esto, esta consolidación por periodo, que no es más que la suma de las horas que yo tengo comprometidas por cada periodo que estoy utilizando. En este caso, semanas. ¿Ok? ¿Qué obtengo yo acá? En consecuencia de esto, yo tengo 2 cosas. Yo primero puedo sacar de aquí el histograma. Vamos a suponer que cada persona trabaja 40 horas por semana. Vamos a suponer que sea ese dato. Entonces, para transformar estas horas hombre en personas, lo que hacemos es que dividimos la cantidad de horas que tengo en la semana entre la cantidad de horas por persona y obtengo el histograma de personal. Todos los software trabajan de esta forma. ¿Ok? Todos los software trabajan de esta forma. ¿Y qué obtengo yo con esto? Bueno, aquí estaría lo que nosotros conocemos como nuestro histograma de recursos.
¿Ok? Primer entregable, el histograma de recursos. ¿Qué otra cosa yo obtengo cuando hago esta proyección? Yo puedo agarrar y acumular estas horas. ¿Ok? Y estas horas acumuladas, que sería algo como esto. ¿Ok? ¿Qué obtengo? Yo podría obtener la curva de progreso del proyecto. Así es que se calculan y así es que resultan los histogramas y las curvas de proyecto. ¿Ok? ¿Qué tengo acá? Entonces, yo tengo acá mi segundo entregable de gestión, que sería la curva. La curva planificada del proyecto. ¿Ok? La curva planificada del proyecto. Segundo entregable. Voy a poner aquí porque esto voy a trabajarlo más adelante. ¿Ok? Perfecto. Con eso creamos la primera línea base del proyecto. La línea base, eventualmente la contractual. Permítanme aquí, que ya estoy. Me están preguntando. ¿Ok? Esta es la línea base inicial de mi proyecto, que es con la que yo me voy a comparar para hacer mis informes de seguimiento. ¿Ok? La línea base. Vamos a suponer que cuando yo empiezo a ejecutar mi proyecto, ¿ok? Yo empiezo a ejecutar y empiezo a marcar unos porcentajes reales de progreso. ¿Ok? Yo voy a poner cualquier dato aquí para hacer un ejercicio simplemente. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que la primera semana debería ir al 4% y voy al 1.8%. En la segunda semana debería ir ya al 10% y voy al 3,9%. La tercera semana debería ir al 15%, ¿ok? Y voy a el 5.1%. Y aquí mi cliente me dice, hagamos una reprogramación o hagamos una replanificación, por lo que sea. Aquí pueden haber, voy a marcar esto, voy a quitar esto de acá, ¿ok? Y aquí va a ser mi momento en el cual yo voy a hacer mi reprogramación. ¿Por qué? Porque yo llevo acá 10 puntos porcentuales, 10 puntos porcentuales de desviación acumuladas a este momento. ¿Ok? ¿Qué puede haber pasado aquí? ¿Qué puede haber pasado aquí? Aquí pueden haber pasado muchísimas cosas. Yo no he avanzado porque mi cliente no me dio acceso, o mi cliente no me da los materiales, o mi cliente no me da la ingeniería, o mi cliente no me aprueba las cosas, o porque el contratista no progrese, o porque el contratista no metió el personal a tiempo, porque el contratista está siendo improductivo, o porque el contratista no tiene una buena planificación, o porque hubieron mayores cantidades de obra, hubieron adicionales, hubieron afectaciones ambientales o afectaciones, una huelga o cualquier cosa. Pueden ser miles de cosas. Yo le dije que le pagaba aquí porque no tengo efectivo. Sara, Sara, tienes el micrófono abierto, Sara. Sara, ok. Entonces pueden ser muchas cosas que generen esta desviación de acá. Esto no lo sabe el software de gestión de cronograma. El por qué está afectado no lo sabe el software. El software lo que sabe es que va afectado y que va demorado. Ahora, ¿cómo hago yo para tener la trazabilidad y las herramientas para negociar, ya sea que yo sea el cliente o que sea el contratista, de negociar estas desviaciones? Bueno, yo tengo que tener un modelo de control de proyectos que me permita llevar un histórico de toda mi información de proyectos, de manera que me permita sentarme en una mesa de negociación y decir, bueno, perfecto, sí, vamos demorado. Pero vamos demorado por esto, por esto y por esto. Y ahí definimos quién va a pagar la torta. ¿Ok? ¿Quién va a pagar la torta? Al final del día, un buen planificador, si bien es cierto, sabe que tiene que hacer una reprogramación,
también tienes que saber quién va a pagar los costos asociados a esa reprogramación, porque no siempre los paga el contratista. Eso es una visión equivocadísima cuando somos dueños de proyectos. Leonidas, es que el contratista tiene un contrato que me dice que tiene que terminar el 31 de diciembre. Viejo, pero si tienen 6 meses y tú no les das los inputs, el contratista no puede terminar el 31 de diciembre. Y el contratista tampoco tiene por qué financiarte a ti adicionales, ni tampoco tiene por qué financiarte improductividades o demoras. Ese no es el negocio del contratista. El contratista no es un financiador. Y el contratista es un contratista que hace un trabajo para el cual fue encargado y hay un contrato que dice los términos y condiciones de ese trabajo. ¿Ok? Pila con estas definiciones porque a veces, como somos dueños del proyecto, decimos, va a demorar el proyecto, entonces el contratista paga. No, eso no es así. No es directamente proporcional. Entonces, cuando se empiezan a materializar estas desviaciones acá, ¿ok? Yo tengo, o el contratista, o el mismo cliente, si es un cliente diligente, ¿ok? Tiene que llevar un histórico de las causas raíz, de los eventos que día a día fueron impactando esas demoras, esas desviaciones, ¿ok? Por múltiples razones, ¿ok? Ya haremos otra clase para hacer análisis de causa raíz de desviaciones, ¿ok? Este no es el espacio para hacer ese análisis. Lo podemos hacer el próximo sábado si queremos, nos reunimos de nuevo y hacemos los análisis. Entonces, al final del día, yo tengo un proyecto que la semana 4 las dos partes acuerdan hacer una reprogramación para compensar estos 10 puntos de desviación que lleva el proyecto. Ahora, ¿cuál es el primer ejercicio que yo siempre recomiendo? ¿Ok? Permítame un segundito aquí porque yo no sé por qué hay personas. ¿Ok? Entonces, al final del día yo tengo acá, el primer ejercicio que yo debo hacer, que yo recomiendo que hagamos, es que hagamos, tengo un micrófono abierto, Evaristo, por favor, si me ayudan Claro, con buenos eso. días, sí, te lo tengo abierto, te lo cierro. Vale, perfecto. Buenos días a Entonces, todos. buen día, hermano. Entonces, mira lo que pasa acá. Lo primero que yo siempre hago, recomiendo, es que nosotros hagamos primero una evaluación en un sencillo Excel, ¿ok? Donde nosotros más o menos dimensionemos cuáles son los impactos que nosotros hemos tenido durante la ejecución del proyecto y que han generado esta desviación. Impactos míos como ejecutor, voy a verlo desde el punto de vista del ejecutor del proyecto. Impactos míos como ejecutor, porque yo puedo ser una hueva ejecutando. ¿Qué significa ser una hueva ejecutando? Que mi personal no ingresa a tiempo, que mi personal no es de buena calidad, que no tengo equipo suficiente, que mis subcontratistas son peores que yo, ¿okay? Que no tengo una buena programación, que mis equipos fallan constantemente. Eso quiere decir que esas son causas imputables a mí como ejecutor, ¿ok? Pero yo también tengo que llevar el registro de lo que no es culpa mía. Cuando mi cliente no me autoriza, mi cliente se demora en aprobarme, mi cliente se demora en liberarme, mi cliente se demora en darme esto o lo otro, o lo que diga el contrato a lo que está obligado mi cliente. Yo tengo que llevar un registro de eso. ¿Para qué? Para en este momento de hacer este ejercicio, yo digo, por ejemplo, voy a poner esto acá, voy a incluir otra columna acá. Esta actividad, que inicialmente era para 4 semanas y 4.000 horas, resulta que aquí salieron un montón de adicionales. Un montón de adicionales. ¿Ok? Y ya esta actividad no es, vamos a hacer aquí HH impactadas, ya no es de 4.000 horas, sino de 6.500 horas. Y ya esta actividad no es de 4 semanas, sino que es de un poquito más. Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Vamos a suponer que esta actividad, ¿ok? Por X o Y, Z, yo no pude comenzar aquí a tiempo. ¿Por qué? Porque el cliente no me liberó el área. Entonces, esta actividad se está demorando un poquito más. Y así yo hago un ejercicio de los impactos que yo tuve, de los impactos más significativos que yo tuve durante mi ejercicio. Resulta que ahora yo tengo 2 actividades que no estaban en mi alcance original.
¿Ok? No estaban en mi alcance original. Y yo tengo que entender cómo voy yo a ejecutar esta actividad, la A1 y la A2. Vamos a suponer adicional 1 y adicional 2. Que en este momento me está generando, ¿ok? 4.500 horas más por aquí y 2.345 horas más por acá. ¿Ok? Y yo ya aquí llevo la varianza de los impactos que yo estoy generando en términos de horas. ¿Ok? Yo debo hacer ese ejercicio. Y yo decir, esta actividad A1, por lógica, yo la tengo que hacer por acá. ¿Ok? Y por lógica, esto viene después por acá. ¿Ok? Porque yo no puedo poner el techo sin haber tenido las fundaciones y las columnas, hacer las cosas. Entonces yo tengo que tener claro cuáles son todos y cada uno de los impactos que por medio de mis registros yo voy a materializar en mi ejercicio de reprogramación. ¿Ok? Yo debo tenerlos, porque yo voy a reflejar en un cronograma nuevo, voy a reflejar todos esos impactos. La idea de la reprogramación es decir, de aquí en adelante, cómo yo voy a ejecutar mi proyecto. Porque de aquí para atrás es una historia que ya pasó. Esa historia no la puedo cambiar. No la debo cambiar. No me interesa que cambie. Entonces yo debo tener esta historia, va a formar parte, esta historia que la voy a poner de otro color, ¿ok? Va a formar parte de mi reprogramación. Claro, con unos valores diferentes o con unos datos aquí históricos, pero de aquí para acá es donde yo marco mi nueva ejecución. ¿Ok? Entonces, alguien me hacía una pregunta ahorita, antes de que alguno de ustedes comenzara. Leonidas, no me suena muy coherente, ¿verdad? Que yo sigo manteniendo la fecha de inicio de mi proyecto. Voy a hacer una reprogramación en el mes o en la semana 4, no importa cuándo sea, pero no me suena coherente que yo siga manteniendo la fecha de inicio del proyecto cuando yo estoy haciendo una reprogramación de aquí para allá. Sí tiene sentido que mantengamos la historia, porque mi proyecto no comienza desde aquí, mi proyecto comenzó desde aquí. Porque cuando yo hago una reprogramación, normalmente yo lo que hago es un anexo o una adenda al contrato. Yo no celebro un contrato nuevo. Contractualmente hablando, si las dos partes acuerdan hacer una reprogramación, dicen, vamos a hacer una reprogramación a partir de aquí y vamos a reflejar todos estos impactos, los vamos a reflejar en esa reprogramación, ¿ok? Es una adenda, un cambio al contrato, no es un contrato nuevo. Entonces yo tengo aquí una historia que ha pasado. Desde el punto de vista de auditoría, desde el punto de vista de negociación, es importante mantener la historia, porque esta historia es la que me va a dar pie a esta negociación de aquí para acá. ¿Ok? Ojo, que esto que yo estoy explicando es mi opinión y mi experiencia de 30 años en este negocio. Eventualmente pueden haber gerentes o clientes o contratistas que lo vean diferente. Acá lo importante es que tú tengas claro cuáles son los eventos que te están impactando tu cronograma. ¿Cómo tú vas a manifestar o vas a reflejar esos eventos en el nuevo cronograma? ¿Cómo se ven impactados las actividades desde aquí para adelante? Les voy a dar un ejemplo sencillo para que tengamos una idea. Vámonos todos y nos devolvemos al 2020. Vámonos todos nosotros y nos devolvemos al 2020, cuando en septiembre, agosto, julio, por ahí del 2020, empezamos a reactivar los proyectos que tuvimos paralizados por el inicio de la pandemia. Vamos a hacer una retrospectiva de esa situación. ¿Ok? Vanessa, porfa, me cierra el micrófono, gracias. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa, muchachos. Vamos a suponer que este sea julio, agosto, septiembre del
2020 y que este sea el periodo prepandemia y que esto sea el periodo pospandemia. Si bien es cierto, yo tenía una disrupción aquí, una paralización, ¿ok? Que yo tengo que manifestar y reflejar en el nuevo cronograma esa paralización. ¿Qué pasa con mis actividades desde el momento de la reactivación? Yo solamente, en ese caso, yo solamente no debo reflejar los adicionales o los cambios de alcance que voy a incluir en la reprogramación o la reactivación del proyecto, sino que yo tengo que evaluar cómo yo voy a hacer las actividades que venía haciendo, las que eran contractuales. Porque eventualmente, en este momento de aquí para acá, yo no iba a obtener los mismos rendimientos que yo tenía antes de la pandemia. Porque yo voy a estar aquí ejecutando en condiciones diferentes a las que yo originalmente negocié. Yo cuando licité un proyecto en el 2019, yo no tenía ni por la mente. Una pandemia es una cosa que yo leía en las historias, en los libros. ¿Ok? Pero se manifestó el riesgo, se materializó el riesgo. Ahora, yo anteriormente, yo venía logrando, por decirte algo, 4 horas por metro cúbico de concreto. Yo sería un irresponsable si yo digo o asumo que en pandemia yo voy a seguir obteniendo 4 metros cúbicos por metro cúbico de concreto. 4 horas por metro cúbico de concreto. Sería una irresponsabilidad. Primero, porque no tengo dato histórico de cómo se trabaja en una pandemia. ¿Okay? Y segundo, porque las condiciones, si ustedes recuerdan, los que reactivaron proyectos en ese momento, recuerdan que las condiciones de ejecución de los trabajos eran totalmente diferentes a cómo se hacían antes de la pandemia. ¿Ok? Que si el casco, que si la máscara, que si lávate las manos cada 20 minutos, que si vienen y te toman la temperatura, que si vienen y no sé qué cosa, que si te lavas los pies, que si aseas y limpias o sea, un montón de cosas que impactaban nuestros rendimientos. Entonces, con este mensaje, lo que les quiero decir es que si bien es cierto, yo tengo que revisar e incluir las actividades nuevas, que en este caso son estas dos, y reflejar los adicionales de tiempo por mayores cantidades en el caso de estas, yo también tengo que revisar si las condiciones en las cuales yo voy a seguir ejecutando fueron las mismas condiciones en las cuales yo licité. Porque si hay alguna variación en las condiciones de ejecución de mi alcance original, yo tengo que también reflejarlos de aquí para acá. Por ejemplo, vamos a suponer que yo licité para trabajar de lunes a viernes. ¿Ok? De lunes a viernes. Y en mi acuerdo de reprogramación, yo tengo que trabajar de lunes a sábado, porque tengo mayores cantidades y tengo demora. Entonces, una estrategia puede ser trabajar de lunes a sábado. Obviamente, yo tengo que hacer un cambio en mi estrategia. O me dice mi cliente, o yo negocio con mi cliente y digo, bueno, y entonces yo obtengo un turno nocturno. Uno diurno y uno nocturno. O uno diurno con 4 horas extras. Esas premisas yo tengo que dibujarlas tanto en mis actividades nuevas impactadas como en las actividades que no han comenzado, porque se van a ver impactadas por estas nuevas condiciones de ejecución. Porque si no, voy a estar dibujando un cronograma que no está ajustado a la realidad del acuerdo contractual que estoy haciendo con mi cliente. No tendría sentido dibujar un cronograma diferente a como estoy haciendo los acuerdos contractuales con mi cliente o con mi contratista, dependiendo del lado donde yo esté viendo el ejercicio. Aquí tengo una pregunta, un aporte de Evaristo. Bueno, en este caso solo se reprograman algunas partidas. Para contrato completo se tendría que cambiar fecha nueva y con eso la línea base. Depende. Eso no es taxativo. Eso puede pasar en tu contrato, en tu proyecto, por las especificaciones contractuales que tú tienes acordadas en este momento. Pero en otro caso, tú me dices acá, Evaristo, en ese caso solamente se reprograman algunas partidas. ¿Por qué algunas partidas? Si tú estás haciendo un corte de aquí para la derecha. Todo se reprograma. Ahora entendamos qué significa reprogramar. Porque tal vez en la semántica o en el término nos estamos confundiendo. Reprogramar para mí significa, ¿ok? Que ya esta actividad
¿verdad? No la voy a hacer con una cuadrilla, sino que la voy a hacer con 2 cuadrillas. Entonces necesito más tiempo y más horas, porque aumentó casi el doble o casi la mitad de alcance. Esas son las estrategias. Estas que se venía ejecutando, pero esta que no se ha ejecutado, ¿ok? Puede que también haya sufrido un cambio de alcance. Y puede esta actividad que no se ha ejecutado, mira que esta actividad que está aquí, estaba aquí, ¿no? Este es el corte y esta actividad no se venía ejecutando. Esa es una actividad que venía a futuro. Pero esa actividad se va a ejecutar en unas condiciones diferentes, con sobretiempo, con doble turno, con sábado y domingo, con lo que sea. Entonces yo tengo que replantear si esta hipótesis que tenía hace 6 meses es la misma condición que yo tengo ahorita. Porque si no, voy a dibujar algo que no es. Ese es el quick de la reprogramación. Y esto no tiene nada que ver con el software. Porque primero yo tengo que entender estos conceptos antes de ir a jugar con el software. ¿Ok? Considero que no. Excelente. De eso se trata el ejercicio, Sara. Ya que se deben tener registros de certificaciones de los trabajos ejecutados. Claro, tú tienes que tener un registro histórico de lo que pasó de aquí para atrás. Eso entiendo que para ti es certificación de los trabajos ejecutados. ¿Ok? Y cambiaría la estrategia de ejecución tomando en consideración las nuevas cantidades. Lo que estoy diciendo. ¿Ok? Va a cambiar la estrategia de acuerdo no solo de las nuevas cantidades, sino de las condiciones de ejecución de las nuevas cantidades. O no de las nuevas cantidades, de las condiciones de ejecución de aquí para acá. Vuelvo a hacer el ejercicio. Yo de aquí para acá venía trabajando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y en mi proceso de renegociación con mi cliente, yo le digo, yo voy a trabajar de aquí para acá, de lunes a sábado, de lunes a viernes, con 2 horas extras y los sábados hasta mediodía. Esas condiciones no eran estas que estaban aquí. Pero no cambiaría la fecha de inicio del proyecto. Claro, esto no cambia la fecha de inicio del proyecto. Esta fecha de aquí continúa. Esto es historia. La historia no la podemos cambiar. ¿Ok? Ojo con esto. Ojo con esto que voy a explicar ahora que se me viene a la mente esto que me está diciendo Sara acá. Miren lo que pasa acá. Yo tenía hasta este momento de corte, ¿ok? Yo tenía 5.1% de progreso. 5.1% de progreso sobre 19,000 horas, que era mi alcance original. Mira que aquí tengo impactado esta actividad con 6,000 horas, con 2,500, con 6,500 horas más, por ejemplo, y esta actividad a esta no le puse, 2,000 horas más. ¿Ok? Perfecto. Mira que yo tenía, hasta este momento, yo venía haciendo 5.1% de progreso. ¿Qué significa eso? Que yo hasta este momento me había ganado el 5.1% de 19,000 horas. Eso es lo que significa 5.1%, que hasta antes de la reprogramación, yo por el método de valor ganado, este 5.1 horas representan 997 HH ganadas sobre el alcance original. ¿Ok? Hasta ahí bien, ¿no? Eso es lo que significa 5.1% de progreso. ¿Ok? Que yo llevaba ganadas 5.1% sobre 19,000 horas, que era el alcance original. ¿Hasta ahí bien? Básico de valor ganado. Esto no tiene nada que ver con primavera, muchachos. Estos son conceptos que nosotros necesitamos entender para poder aplicarlos correctamente luego en un software como Project, como Primavera, como lo que sea. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que a mí me faltaba por ejecutar hacia ese momento de corte, me faltan por ejecutar 19,000 horas menos las 997 que me había ganado. A mí me falta por ejecutar HH remanentes
manentes, alcance original. ¿Ok? Me faltan por ejecutar 18.000 horas. Si yo sumo las que me faltan con las que me gané, es la misma alcance original. Pero adicionalmente, yo tengo 15.000 horas en adicionales que reflejar en este momento. O sea, que a mí me faltan HH por ejecutar adicionales. ¿Ok? Me faltan por ejecutar estas 19, estas 15. Lo que quiere decir, que a mí lo que me falta por ejecutar de este momento hacia adelante son estas dos que están aquí, 33.000 horas. Eso es lo que yo voy a proyectar de aquí en adelante. Porque esto de aquí para atrás es historia. ¿Ok? Pila con esto. Si nosotros no entendemos el principio de la reprogramación, mal podemos ir a jugar a Primavera o a Project inmediatamente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, a este momento, yo tengo un nuevo o un contrato modificado con un alcance total de 34.000 horas. 34.909 horas, que es la suma de mi alcance original más los impactos que tengo evaluados a este momento de corte. O sea, yo tengo un contrato que pasó de 19.000 horas a 34.000 horas. Ese es mi alcance, ese es mi nuevo contrato o la actualización de mi contrato. Ahí hay 500 pulgadas de soldadura más, allá hay no sé cuántos metros cúbicos de concreto más, allá hay no sé cuántos metros de estructura metálica, toneladas de estructura metálica más. Toda la actualización me dice que yo pasé de 19 a 34.000 horas de alcance. Ese es mi esfuerzo o HH estimadas alcance impactado. ¿Ok? O mi nuevo alcance, como lo queramos llamar. ¿Y dónde está el quick acá? Que hay algo que yo no puedo cambiar, como bien lo dice Sara y como bien lo decía Pedro, que era que estábamos hablando temprano. ¿Ok? Hay algo que yo no puedo cambiar y es que yo tengo una historia. ¿Ok? Pero esa historia es 997 horas, no es 5%. Porque el porcentaje es una relación porcentual entre las horas ganadas y el alcance del proyecto. Pero como yo tengo un alcance impactado en este momento, si yo voy y calculo 997 horas entre 34.000 horas, que es mi alcance original, ahora mi proyecto no lleva el 5.1%. Mi proyecto, mi nuevo cero, es 2.9%. De aquí hacia adelante es que yo voy a reprogramar. De un 2.9% hacia adelante. Pila con esto, muchachos. Pila con esto. Leonidas, ¿cómo es eso que el proyecto iba al 5% y ahora tú me dices que va al 2.9%? Matemática. Aquí estamos sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Aquí no hay más nada. Suma, resta, multiplicación y división. El nuevo contrato, la adenda, el anexo, como se llame, la modificación de contrato, como se llame en tu país, tiene que reflejar que mi contrato pasó de 19.000 horas del alcance original a 34.000 horas y que yo al momento de corte tenía 997 horas ganadas a ese momento de corte y que si yo hago la conversión a este nuevo alcance, ahora mi porcentaje llega a 2.9%. Y el contrato tiene que decirlo. ¿Cuál es el problema? Eso es matemática. Porque tengo un impacto y un proyecto totalmente modificado, totalmente impactado, con una historia y con un futuro. Preguntas, inquietudes, reflexiones
Aportes, muchachos, siéntanse en libertad de abrir su micrófono. Dan, Diego, Evaristo, John, José, Miguel, Pedro, Ricardo, Rina, Sara, Edson. Cuéntenme, por favor. Siéntanse en libertad de abrir su micrófono y analizamos antes de ir a jugar con Primavera. Mira que ya se nos fue 45 minutos sobre este tema. Cuéntenme, muchachos. Buenos días a todos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Evaristo, perdón. ¿Cómo estás? Sí, de México. Oye, con relación a la reprogramación que están mencionando, está bien, pero en algunos casos, de acuerdo al contrato, te dicen, ¿sabes qué? Vamos a iniciar a partir del 15 de abril. Hacemos el planning desde el 15 de abril y realmente empezamos con algunas actividades el mismo día, ¿no? O el 15 de abril. Pero por X o por Y, por suministro, a veces nos quedamos atrás en algunas actividades. Es ahí donde decía yo que empezamos necesariamente, a veces necesitamos reprogramar esas actividades. A eso me refiero yo. Claro, claro que se reprograman a futuros, ya sea que se cambie la lógica o que se impacte con un lag, con un buffer entre las relaciones. Eso lo vamos a ver ahorita en el software. ¿Ok? Pero lo primero es entender el concepto. Luego jugamos con el software, que es lo más sencillo. Jugar con el software es lo más sencillo. Lo complicado a veces en nuestro proceso mental es cómo paso de un 5.1 a 2.9. Que ni el gerente, ni nuestros clientes, ni nosotros mismos, a veces entendemos por qué hubo ese salto de porcentual. ¿Ok? ¿Alguna otra reflexión, aporte, inquietud, muchachos? Cuéntenme, muchachos. Hola, Leonida, buen día. Es que a Sara. eso voy, ¿no? Que a veces lo más difícil de explicar es ese cambio de 5.1 a 2.9. Poca gente entiende, a menos que le expliques con el abaco, por qué cambiaste de base de medición. Yo le digo, si cambias el denominador, cambias el número. Tan Y es sencillo ahí como eso. donde, y esa es la parte, más allá de reprogramar, de explicarle al Totalmente. proyecto. Esta es la Ujú. parte compleja de explicarle al gerente, de explicarle al cliente, de explicarnos nosotros mismos, en mi equipo de trabajo. Oye, entonces nos devolvimos. Sí, nos devolvimos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el doble del trabajo. Exactamente. Y en ese punto, como dices tú, a veces es preferible hacerlo con Excel, algo que sea manejable por todo, porque cuando entran al Sí, programa dicen que es que el software le está mintiendo. exactamente. Sí, sí. Si Ok, tú puedes agarrar aquí, por ejemplo, te traes el primer o el primero o segundo nivel de la WS y haces un ejercicio tal cual yo estoy haciendo aquí, como en horas o en plata o lo que sea que quieras hacer. ¿Ok? Y correcto. haces un ejercicio explicando el tema y después, bueno, ya sí lo despliegas en el software detalladamente. Pedro, tienes la manito levantada, cuéntanos, por favor. No te escucho, Pedro. ¿Sí me escuchan ahí? Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Continuando con el punto que dice la señorita Sara, mi consulta es la siguiente. Precisamente yo entendería la reprogramación que me quedo con el histórico, con el porcentaje al 5.1%. O sea, al sacar mi nuevo programa, entiendo que quedaría yo al 5.1% y todo lo demás lo mandaría al futuro, ¿va? O ahora me surge la duda, o vuelvo a crear la reprogramación desde cero y me van a cambiar los porcentajes. A lo mejor el 1.8 ahora va a ser 0.05. El 3.9 a lo mejor ahora va a ser 1.85 y el 5.1 se convirtió en 2.9. Sí, Esa es sí, el primer concepto, ¿no? sí, ahora vamos a ir para explicarte algo porque sé que verlo aquí en Excel es una cosa y verlo en el software es otra cosa. ¿Ok? Estamos claros en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya hoy no nos dio chance porque ya me fui con la hora. ¿Ok? Pero entonces hacemos el ejercicio en primavera la próxima semana. Miren lo que pasa, muchachos, pero les voy a adelantar lo siguiente. Cuando yo hago una reprogramación, ojo, que este principio aplica para cualquier software de gestión de cronogramas, no solamente para primavera. El mismo ejercicio deberíamos hacer en Project, para los que usan Project. ¿Ok? Entonces miren qué pasa. Cuando yo digo, yo voy a hacer un corte y voy a hacer una reprogramación a partir de la semana 4. Vamos a suponer que la semana 4 es 15 de abril.
Vamos a suponer. Entonces yo digo, yo voy a hacer una reprogramación a partir del 15 de abril del proyecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hago en el software? ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Yo tengo mi archivo de seguimiento con el que he venido haciendo mi proyecto, que es este, ¿ok? Yo lo vengo ejecutando en mi proyecto, en mi primavera, en lo que sea. ¿Qué es lo que qué es lo que se debe hacer? A ese archivo de seguimiento que tiene fechas, que tiene porcentajes porcentajes de progreso, que tiene unas horas hombre cargadas, ¿ok? Y unas horas hombre gastadas, alimentadas el software, ¿ok? A ese archivo de seguimiento que tiene unas demoras, ¿ok? Con unas actividades que no comenzaron, que yo tenía que hacer 1, 2 y 4 y comencé 4, 3 y 5 por las condiciones del cliente. Ese archivo que está impactado por esa realidad, sobre ese archivo yo le saco una copia a ese archivo y lo llamo replan. Y sobre ese replan hago todos estos ajustes. Todos esos ajustes. Yo no voy a eliminar los porcentajes de progreso que yo venía reflejando en mi cronograma, no. Es un error de método. En mi opinión, es un error de método. En ese mismo archivo donde yo vengo reflejando mi proyecto, a este momento de corte yo le saco una copia y trabajo sobre esa copia. ¿Para qué le saco una copia? Bueno, para que me quede un respaldo, porque como yo voy a hacer simulaciones, ejercicios sobre esa copia, ¿ok? Para que me quede un respaldo. Si me equivoco en el ejercicio, pues levanto la copia otra vez y vuelvo a hacer la simulación o los escenarios. Entonces le saco una copia de mi archivo de seguimiento que tiene ahorita 5.1% y ciertas actividades progresadas. Le saco una copia y sobre ese archivo que tiene esa data es que yo empiezo a impactar y a empezar a reflejar mi nueva realidad. Tengo 7, 8, 10, 15 actividades nuevas. ¿Ok? Tengo demoras en ciertas actividades por mayores cantidades. Tengo que cambiar en las actividades que se vienen ejecutando. Vamos a suponer que esta actividad se viene ejecutando y que a este momento de corte, ¿ok? Yo llevo 100 metros hechos de 500 que ahora tengo que hacer. Entonces yo tengo que programar, yo cambio el remaining, la duración remanente de aquí para adelante, con lo que mis rendimientos me están diciendo que yo puedo hacer. Si yo me faltan por ejecutar 500 metros, de aquí para acá a mí me faltan por hacer 500 metros, ya reflejando el impacto, me faltan por hacer 500 metros y yo estoy haciendo 5 metros al día, por ejemplo, entonces yo proyecto en la remanente 100 días para acá. ¿Ok? En el remanente, no en la data original. ¿Ok? Porque yo lo que estoy impactando es lo que me falta por hacer de aquí para acá. No desde aquí para acá. La reprogramación es desde este momento de corte hacia la derecha. Hacia la izquierda es historia. Esa historia no la podemos cambiar. ¿Qué va a pasar? Que eventualmente esta actividad, vamos a poner aquí, voy a poner 2 columnas más acá. Vamos a suponer que esta actividad tenía una cantidad original, una cantidad de obra original de 100 metros de cualquier cosa. Y que yo tengo unos adicionales de 100 más. Y que yo llevo ejecutados a este momento de corte, yo llevo ejecutado 30. ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Que a mí me faltan por ejecutar, sería la suma de esto más esto, menos lo que voy ejecutado. Esto es lo faltante. ¿Qué voy yo a hacer? Yo voy a sacar y voy a estimar según mis rendimientos, ¿ok? ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí desde este momento hacia acá hacer estos 170? Eso es impactar el cronograma. No mantener la duración original. ¿Cómo voy a mantener la duración si tengo el doble de trabajo que hacer? No tiene sentido. O sea, no vamos a llegar a ningún lado. Me estoy metiendo mentiras yo mismo. Ahora, estos 170, ¿cómo los voy a hacer? Los voy a hacer en las mismas condiciones que venía haciendo los otros, es quiere decir, el mismo horario, la misma cuadrilla, el mismo equipo,
O voy a meter sobre tiempo, sábados adicionales, doble turno. Eso es lo que yo tengo que dibujar de aquí para adelante. ¿Qué tiempo yo estimo en estas nuevas condiciones de ejecución que yo voy a hacer lo que me falta por hacer? Esta es mi reprogramación, de aquí para la derecha, no de aquí para la izquierda. ¿Ok? Preguntas, tengo varias manitos levantadas. Diego, ¿tienes la manito levantada? Cuéntame, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Sí, te escucho bien. ¿Qué tal? Saludos a todos. Tengo una duda. Lo que pasa es que cuando se programan las remanentes, No una te buena escucho bien. práctica es... Si puedes hablar, si te puedes acercar un poquito más al micrófono, por favor, Diego. Ahí sí me escuchan bien. Ah, ahora sí, ahora sí. Ya, cuando uno reprograma, por ejemplo, la remanente de esa partida, una buena práctica es cerrar esa historia para atrás al 100% y crear otra partida con la remanente, ¿no? Es una forma de hacerlo. Es una forma de hacerlo. Sí, es una forma de hacerlo. Ok. Sí. Ok. Tú tienes dos opciones. Lo que pasa es que cuando aquí viene un poquito mucho del Eso le iba a preguntar, criterio. ¿cuál es la otra opción? Sí, es mucho, eso depende del criterio del programador. ¿Qué puedes hacer? Tú puedes agarrar y cerrar la actividad con lo ejecutado aquí y creas otra actividad que se llama igual raya 1, ¿ok? Con el remanente y el nuevo escenario de aquí para adelante. Eso es una forma de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Que el cronograma se te incrementa muchísimo. Es más fácil de leer, ¿ok? Porque inclusive tú puedes hacer lo siguiente. En primavera tú puedes hacer lo siguiente. Tú a esta actividad, vamos a llamarla aquí así. Tú a esta actividad 1 le pones un código que se llame alcance original. Y a la 1.1, que sería la adicional o el adicional que estás programando de aquí para adelante, ¿ok? Le pones un código que se llame adicional. Y con eso tienes el split de cuáles son las actividades adicionales y cuáles son las actividades de alcance original. Pudiera ser una forma de hacerlo. Es perfectamente válido. O la primera forma, como yo la expliqué, que es agarrar esta actividad y cambiar el remanente y proyectar sobre la misma actividad el remanente. Depende, cómo lo queramos ver. Lo importante es que lo que vayamos a reflejar de aquí para allá sea la realidad que me falta por hacer. ¿Ok? Bien, chévere, chévere esa Muchas idea. gracias. Esa idea está buena. Pedro, tienes la manito levantada, cuéntame. Precisamente ahorita, suponiendo que tengo que hacer reprogramaciones, aquí hay, me imagino que en varios países igual, una parte que le llaman ajuste de costos, Sí. que se le da, es un derecho que tienen los contratistas a recibir el incremento de la inflación, ¿no? Sí, el A sus IPC, costos. eso puede, en Colombia se le llama el ajuste por inflación o una fórmula escalatoria, si la fórmula escalatoria tiene vinculación contractual. Ah, bueno, ahí van. Obviamente para nosotros aquí una de las de los puntos condicionantes es de que sí es válido que te paguemos esa escalatoria si la actividad la hiciste en el tiempo que estaba programado. Pero, por ejemplo, cuando mencionó la señorita Sara, las actividades que quedaron retrasadas, por ejemplo, en la semana 1 o 2, pero que son responsabilidades de la compañía contratista, para nosotros, si la lanzamos hacia adelante a la semana 5 o 6, quedan reprogramadas. Él cuando llegue a la semana 5 me va a decir, oye, me toca el ajuste de costos porque va a aparecer en el programa conciliado, firmado por todo el mundo y le va a tocar por derecho, por así decirlo. Entonces, ¿cómo hacerle? No, espérame, eso está ahí por tu incapacidad de poderla desarrollar en la semana 1, 2 o 3 que te tocaba. Ese ajuste de costos en ese mes no te toca. ¿Eso cómo se interpretaría? Es importante, Pedro, que entendamos todos, y este mensaje va para todos, que el cronograma como cronograma no es la única herramienta de gerenciamiento que nosotros tenemos. No es la única herramienta de gerenciamiento. Por ejemplo, nosotros en Proyectos Consultores desarrollamos un software que se llama pmproductive.com. pmproductive.com lo que hace lo que el software de cronograma no hace.
¿Ok? Que por ejemplo, con pmproductive.com tú puedes llevar la causa raíz de los problemas que han impactado tu proyecto. Y en ese análisis de causa raíz, tú puedes saber cuáles actividades fueron impactadas por culpa del contratista y cuáles actividades fueron impactadas por culpa del dueño o contratante. ¿Ok? Entonces, tú cuando te vas a sentar a negociar, lo voy a ver desde el punto de vista del dueño en este momento, porque creo que Pedro tiene función de dueño en este momento. Voy a hacer este análisis de ese punto de vista. Si yo soy el dueño del proyecto y yo estoy en esta situación de reprogramación, una cosa es el ejercicio de cronograma y otra cosa es el ejercicio de la platica asociada a esta reprogramación. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo voy a hacer el análisis de la platica asociado a esa reprogramación, yo me voy a mi registro de eventos, que eso lo hago en pmproductive.com. ¿Qué significa un registro de eventos? El 7 de abril, el 7 de febrero, entre las 7 y las 9 de la mañana, el contratista tuvo una interferencia con otro contratista y el otro contratista no lo dejó trabajar. Eso es un registro. El 7 de abril a las 2 de la tarde, el contratista iba a hacer un montaje y el dueño no le aprobó el plan de izaje, aunque el contratista se lo había pasado hace 15 días atrás. Entonces el montaje se demoró porque el cliente se demoró en revisar y aprobar el plan de izaje. Esos son eventos. Eso no lo dice un software de gestión de cronograma. El software de cronograma dice no se hizo la actividad y la actividad se demoró, pero no me dice por qué. pmproductive.com sí te dice por qué, porque tú llevas el registro detallado de todos los eventos. Entonces, cuando tú vas a sentarte a hacer la evaluación financiera, la platica asociada a esa reprogramación, tú tienes un dashboard, una tabla, una historia de todos esos eventos. Entonces te dicen, esta actividad aquí, esta actividad que no ha comenzado, ¿ok? Tú la puedes hacer con el mismo rendimiento que estimaste, porque esta actividad no se vio impactada. Esta actividad que se vio impactada, ¿ok? Sí, tú tienes unos adicionales aquí, ¿cierto? Y eso yo te lo reconozco. Pero, ¿ok? Tú también tienes una serie de eventos que impactaron esa demora. Y entra un proceso de negociación para definir la platica. Te voy a reconocer adicional, te voy a reconocer horas extras, te voy a reconocer sábado y domingo, te voy a reconocer esto y lo otro. Puede que sí, puede que no. Para eso está el análisis de causa raíz de todos los eventos, para que tú tengas mejor herramienta de negociación de la plata a la hora de sentarte y plantear una reprogramación. El cronograma no es el único instrumento de gerenciamiento. Es un error conceptual, porque el cronograma no te dice el qué pasó. Perdón, no te dice el cómo pasaron las cosas, te dice el qué pasó. ¿Qué pasó? Que se demoró. ¿Qué pasó? Que no comenzó a tiempo. ¿Qué pasó? Que en vez de 5 días te tardaste 15. Eso fue lo que pasó, pero no te dice el por qué y el cómo pasaron las cosas. No sé si con esa explicación aclaratoria redondeamos la idea. Son dos instrumentos diferentes. Uno, la evaluación de tiempo en la extensión del en el ejercicio de programación, y otra cosa es la evaluación de la platica. ¿Quién va a pagar qué? Eso depende de los eventos que pasaron durante la ejecución de la obra. Pedro. Sí, bastante claro para mí en este momento. Vale. Muy Evaristo. buena. Gracias. Evaristo, tiene la manito levantada. Cuéntame, por favor. Sí, con eso que mencionas ahorita, con lo de los que mencionaba el compañero, con los costos y los tiempos, realmente ese debe de llevarse en otro formato o otro archivo. Y no sé, como una manera también de análisis con tiempos muertos, ¿no? En donde también esto implica la cantidad de personal, maquinaria y equipo, y mediante eso también puede ser negociable con el cliente, ¿no?
Claro, y así y hacer una reprogramación valga la redundancia, ¿no? En el programa de trabajo. Eso es correctamente. todo. Preguntas, inquietudes. ¿Quiénes estamos por aquí? Edson, Sara, Rina, Ricardo, Pedro, Miguel, José, John, Evaristo, Diego, Dan, No, sin Ariani, Sara. preguntas. No tengo preguntas. No tengo Vale, preguntas. Estoy aquí vale, pendiente. vale, perfecto, muchachos. Bien, ya hoy no nos dio chance de hacer el ejercicio en primavera directamente sobre el software, entonces nos vamos a reunir el próximo sábado a esta misma hora para ya trabajar sobre el software y hacer ya unos juegos, algunas actualizaciones durante el software, ¿ok? Pero miren que lo importante que es tener esta parte clara de lo que son conceptos. Esta grabación va a quedar disponible, yo la voy a subir a mi canal de YouTube para que lo tengan disponible y lo puedan acceder. Ricardo, tienes una pregunta. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto saludarte. Cuéntame.